es el día domingo y que va a venir todo neurología y lo que hemos hecho de la parte renal en este último segmento, ¿ya? O sea, va a venir hasta la clase de la semana pasada, la del jueves, ¿ya? No olviden, por favor. Bien, entonces, tal y como les dije, el día de hoy vamos a ver acerca de endocrinología, algunas generalidades, un poco acerca de algunas hormonas hipoficiarias. El sistema endocrino, como más o menos ustedes sabrán, es un sistema de colección de glándulas cuya función es la de síntesis de las hormonas, ¿no? Y estas hormonas son sustancias químicas que viajan al torrente sanguíneo con dirección a diferentes partes del órgano que habitualmente están lejos de la glándula que lo ha secretado, ¿no? Así, por ejemplo, ustedes tienen que la hipófisis, ¿no? Maneja controles sobre, por ejemplo, las gónadas, que están sumamente lejos de la misma hipófisis, ¿no? O las glándulas paratiroides, que actúan sobre el intestino delgado, sobre el riñón, ¿no? Sobre los huesos, los distintos huesos del cuerpo, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente, el sistema endocrino consta, pues, de sustancias que viajan grandes distancias en cuanto en el cuerpo mismo, ¿no? Y la función es satisfacer necesidades de crecimiento, reproducción del organismo, responder a fluctuaciones en el medio ambiente, es decir, mantener la homeostasis del cuerpo, ¿no? Entonces, estas glándulas eh, o estos órganos endocrinos pueden dividirse entre aquellos que solamente tienen una función endocrina, aquellos cuya función principal no es endocrina, pero cumplen parte funcional como tal, y aquellos en los cuales, si bien es cierto, no se sintetiza la hormona, sí es cierto que forma parte del metabolismo de la hormona, ¿no? Entonces, el primero, bueno, son básicamente los clásicos, ¿no? Los que conocemos. La hipófisis, ¿no? Las glándulas paratiroides, la glándula tiroides, ¿no? El páncreas, sobre todo el páncreas endocrino, o sea, las células de Langerhans, los islotes de Langerhans, perdón, ¿no? Los ovarios, los testículos, las glándulas suprarrenales, son parte de los mecanismos que se considera como endocrinos, ¿no? Los tercera parte está básicamente representado por aquellos órganos que, como les digo, su principal función no es la de gestar órganos, pero ciertamente cumple parte de sus funciones como tal, ¿no? Por ejemplo, el encéfalo a través del hipotálamo con las hormonas diferentes que vamos a mencionar más adelante, ¿no? El corazón, por ejemplo, el secretor del péptido natriurético atrial, un diurético importante, ¿no? El riñón, que juega un papel en la síntesis de la eritropoyetina, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Yo les dije que el riñón era responsable, gracias a las células intersticiales y parte de las células tubulares, de la secreción de una hormona conocida como eritropoyetina, cuya función principal es promover la, el desarrollo de las células conocidas como las células de la progenie eritroblástica, ¿no? El tejido adiposo, como la lectina, la adiponectina. Tenemos también, por ejemplo, los intestinos, ¿no? A cargo de sustancias como son la secretina, la colecistoquinina, ¿no? Péptidos insulinotrópicos, la motilina. El hígado, que sintetiza factores de crecimiento parecidos a la insulina, ¿no? Las hormonas producidas, en gran parte de ellas, pues son, no tienen funciones en sí de endocrino, pero cumplen una mediante la síntesis. El otro grupo de órganos son aquellos que cumplen una función básicamente dentro del metabolismo de la hormona, ¿no? Por ejemplo, el pulmón, que secreta lo que es la enzima convertidora de angiotensina, que es la que finalmente convierte la angiotensina 2, el más importante antiinflamatorio del cuerpo, ¿no? El riñón, que también a su vez
forma parte del mecanismo de la absorción mediante la intervención del calcio, ¿no? La intervención del riñón. ¿Por qué? Porque, como ustedes sabrán, el riñón regula también algunas partes como la excreción de calcio, ¿no? Y eso lo hace gracias a la forma activa de la vitamina D, ¿no? Es decir, mediante su transporte finalmente ese transporte finalmente, por ejemplo, a otros lugares como son, por ejemplo, los huesos, ¿no? Acuérdense ustedes que el riñón es el punto de paso mediante el cual la vitamina D se termina de activar completamente y forma el 1,25 de hidroxicolecalciferol, más conocido como el calcitriol, ¿no? Muy bien, entonces los mecanismos de corporación, de coordinación de las funciones corporales, ¿no? O sea, la forma mediante el cual ofrece su información y finalmente hace, da cuenta de su información son varias, ¿no? Una de las formas o los mecanismos implicados son, por ejemplo, los neurotransmisores. Acuérdense ustedes que, por ejemplo, hay sustancias que pueden ser sintetizadas por las neuronas. Luego son liberadas prácticamente en las uniones sinápticas y actúan localmente en otras funciones nerviosas, ¿no? Es decir, en la neurona subyacente libera pues este neurotransmisor, el neurotransmisor se une a su receptor y eso es lo que sucede, ¿no? Hay hormonas endocrinas, ya les he dicho, aquellas hormonas que viajan a través del torrente sanguíneo para generar una respuesta, ¿no? Y esa respuesta puede ser acoplada por mí mismo, ¿no? La misma célula. Las hormonas neuroendocrinas, que son básicamente las hormonas secretoras de neuropéptidos, por ejemplo. Bien, entonces las hormonas neuroendocrinas, ¿no? Son parte, por ejemplo, de las hormonas peptídicas, ¿no? De los neuropéptidos. Las hormonas paracrinas, que son hormonas que se sintetizan y se secretan para células que están adyacentes a ellas, ¿no? Las células autocrina, o mejor dicho, las hormonas, son hormonas especiales, que son sintetizadas por la misma célula. Y la misma célula que las sintetizó, sí, esa hormona. Una teoría es que también, obviamente, también cabe mencionar, no me atrevo a decir, no cabe mencionar a algunas sustancias que tienen un mecanismo doble. Ese mecanismo está a cargo, por ejemplo, de algunas sustancias como son las citoquinas. Las citoquinas son un tipo especial de hormonas que son sintetizadas por las células de la inmunidad, tanto innata como adaptativa, que tienen la capacidad de poder actuar sobre la misma célula. Por ejemplo, un linfocito que sintetiza una citoquina no solamente estimula células que estén alrededor, ¿no? Sino también al mismo linfocito, ¿no? Entonces, esas son las citoquinas. Y en general, las hormonas se pueden dividir de acuerdo a, por ejemplo, alguna característica estructural, ¿no? Por ejemplo, se dice que las hormonas pueden ser de tipo proteicas o polipeptídicas, pueden ser de forma de esteroides, pueden ser derivados de un aminoácido como la tirosina, ¿no? O pueden ser derivados de esteroides. Entonces, por ejemplo, si son proteínas, se caracterizan porque habitualmente son sintetizados y secretados, ¿no? Son sintetizados y secretados, o mejor dicho, almacenados en forma de vesículas en la misma célula encargada de sintetizar a la hormona, ¿no? En forma de pre-prohormonas, de tal manera que cuando son requeridas, ¿no? Estas son liberadas al torrente sanguíneo y finalmente realizan sus funciones, ¿sí? Y dentro de ellas, pues tenemos, por ejemplo, a las hormonas como son la insulina, el glucagón, la hormona paratiroidea, entre otras muchas, ¿no? Dentro de las hormonas esteroideas están básicamente las de la corteza suprarrenal y las de la los testículos.
Más hay que agregarle un órgano endocrino temporal que solamente aparece durante la ya saben, por química, las hormonas esteroideas tienen la característica de ser sintetizadas receptor en el interior de la célula, a diferencia de las proteínas y polipéptidos, donde habitualmente el receptor se encuentra en la superficie de la célula receptora, ¿no? Estas más bien tienen en el interior. Habitualmente son liposolubles, están formadas por tres anillos ciclohexilo y un anillo ciclopentanilo, están combinados con una estructura única, ¿no? Y gran parte del colesterol de las células productoras de los esteroides procede prácticamente del plasma, aunque también pueden sintetizar colesterol de nuevo para una esteroidea, ¿no? Otras hormonas, por ejemplo, las derivadas de la tirosina. Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? Las moléculas de la adrenalina, la noradrenalina, las hormonas tiroideas, ¿no? La tiroxina, la triiodotiroxina, ¿no? Y finalmente estas tienen que ver mucho con el componente de la tiroides, ¿no? Ahora, las hormonas tienen formas de regularse, porque cuando uno ve los efectos de la hormona, se da cuenta que puede llegar a un punto en el cual el efecto puede ser excesivo. Entonces necesitamos una forma de control de la misma hormona. Y eso es a través del llamado componente feedback o retroalimentación, mediante el cual la acción de una determinada hormona generará dos cosas, o bien potencia el efecto de la misma hormona, o sea, promueve el aumento de la síntesis de la misma hormona, o ver más bien lo que hace es disminuir la síntesis de esa hormona. Cuando promueve la síntesis de la misma hormona se conoce como retroalimentación o feedback positivo. Cuando por el contrario, lo que hace es disminuir la síntesis de la hormona, o sea, de ella misma, se conoce como feedback negativo. Es que se realiza este feedback, ¿no? Una forma es como lo que ustedes ven acá, que se llama el mecanismo de respuesta. Este órgano de la célula endocrina genera una hormona, la hormona tiene una acción sobre un órgano diana y produce un efecto de esa acción. Por ejemplo, la glucemia, ¿no? O sea, la glucemia. Sobre la glándula endocrina un efecto positivo o un efecto negativo. En este caso, negativo, ¿no? Pero es el producto de la acción de la hormona y los ejes endocrinos. Los ejes endocrinos. Bien, perdón. Los ejes endocrinos funcionan bajo el supuesto que, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí, ¿no? La acción de una hormona actúa directamente sobre la hipófisis actúa como una hormona trófica, que es la que promueve la síntesis de otra glándula, y la hormona, que es la final producción, la hormona final de producción, inhibe a la hipófisis, inhibe al hipotálamo, que son los centros que finalmente crean las sustancias liberadoras o estimulantes de la otra hormona, ¿no? Entonces crea un feedback negativo. Y un feedback positivo es, por ejemplo, cuando, ya les había dicho, la hormona genera que se sintetice más de ella. Por ejemplo, eso aparece solamente con algunos casos contados, como es, por ejemplo, el caso de la hormona luteinizante. La hormona luteinizante es una hormona que cuando tiene efecto, genera mayor otra hormona que se llama la estrógena. Y esos estrógenos generan que se creen mayor. Por lo tanto,
Muy bien. Y la forma en la que actúan estas sustancias, es decir, las hormonas, ¿no? Comienza con la unión al receptor específico. Las células que carecen de receptores para una hormona no responden a ella, ¿no? Son distintos tipos de receptores hormonales y se encuentran en la superficie de la membrana celular, en el citoplasma o en el núcleo celular, ¿no? Lo que habitualmente estamos acostumbrados a pensar es que las hormonas funcionan como un candado hacia una llave. O sea, es una sustancia química que necesita de un receptor que se acopla perfectamente a la forma de la hormona, ¿no? Y recién cuando se acopla perfectamente, genera en la célula productora una serie de efectos sobre la razón de ser de la hormona. Y la forma en la que se señaliza la acción intracelular es básicamente, uno, puede ser a través de receptores unidos a canales iónicos, como es en el caso de la neurona, ¿no? Los neurotransmisores, como la acetilcolina y la noradrenalina, se combinan con receptores de membrana posináptica. Esta combinación produce casi siempre un cambio estructural de un receptor que suele consistir en la apertura, por ejemplo, de un canal, ¿no? Y da así el aumento de permeabilidad, por ejemplo, de potasio, por ejemplo, de sodio, y eso cambia pues totalmente la polaridad de la membrana y genera un potencial de acción. Otra forma de actuar es a través de los receptores hormonales unidos a proteína G. El receptor está unido a un complejo de proteína G trimérica que debe su nombre a los nucleótidos de guanosina, ¿no? En su forma inactiva, las unidades alfa y beta, como pueden ver acá, y las proteínas G forman un complejo que se fija al difosfato de guanosina, ¿no? Y en la subunidad alfa. Cuando el receptor se activa, miren ustedes, el receptor sufre un cambio de conformación por el cual la proteína G trimérica unida a GDP se puede asociar a la porción citoplasmática del receptor trimérico y se une a otras proteínas de señalización intracelular para que a su vez alteren la actividad de los canales iónicos, como son, por ejemplo, los segundos mensajeros. Vamos a ver más adelante. Las hormonas unidas a enzimas, cuyo receptor está unido a un complejo enzimático que genera a través de fosforilación u otros mecanismos la acción directa, ¿no? Si, por ejemplo, cuando la hormona se une a la porción extracelular del receptor, se activa y una enzima situada en el interior de la membrana celular intrínseca, ¿no? Genera pues muchos cambios, ¿no? Las hormonas intracelulares o de activación de genes, y aquí tenemos sobre todo a las células, a las hormonas del tipo esteroidea, ustedes ponen a receptores los cuales o adentro del núcleo, porque hacen sus efectos adentro del núcleo. Aquí, por ejemplo, nosotros vamos a hablar de los efectos genéticos no genéticos de los corticoides, de los esteroides de corticoides, importantes, ¿no? Y finalmente, esta primera parte habla acerca de, como les decía, no basta solamente con esta primera señal dada por el receptor, sino que habitualmente siguen dos caminos, o el camino de el AMP cíclico, ¿no? O el camino de el sistema de la fosfolipasa C como segundo mensajero. Del AMP cíclico lo que hace es generar la la desfosforilación de este mecanismo que es la adenosina, ¿no? Y actúa finalmente sobre efectos, por ejemplo, en el núcleo citoplasma. Muy bien, vamos ahora a hablar acerca de las hormonas que se encuentran en la hipófisis o en el hipotálamo. ¿Momento? Muy bien, a ver. Listo, entonces continuamos con esta parte que habla acerca de las hormonas hipofisiarias, ¿no? Y es que hay que recordar, como ya les he mencionado, que en general existen hormonas que están reguladas bajo el mecanismo del eje de neuroendocrino, ¿no? Es decir, el mecanismo mediante el cual el hipotálamo genera una sustancia que se llama la sustancia liberadora, que finalmente estimula la hipófisis que genera una sustancia o una hormona que se llama la sustancia estimuladora, y esta estimula, como su nombre lo dice, a
una glándula endocrina en sí, ¿no? Por ejemplo, las glándulas suprarrenales, ¿no? Las glándulas paratiroides, etcétera, ¿no? O las glándulas tiroideas. Muy bien, y estos ya pues generan otra hormona final, ¿no? Entonces, miren ustedes la anatomía de la hipófisis, es un órgano bastante pequeño, apenas medio gramo de peso, está constituido por dos tipos de hipófisis, la adenohipófisis y la neurohipófisis. ¿Por qué? Porque la hipófisis es un órgano que en general tiene un origen neurológico distinto, ¿no? El primero deriva del mesodermo, y es la adenohipófisis. Y el segundo deriva del ectodermo, que es el que además está conectado con la estructura neurológica. Entonces, es por la diferencia embriológica que se ha logrado diferenciar entre los dos órganos que además, ¿no? Parte de la irrigación, ¿no? Muy bien. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, la hipófisis tiene a su vez un lóbulo anterior, una parte distal y una parte intermedia tuberal, ¿no? Y la neurohipófisis, que forma parte prácticamente de la continuación del tallo del. Nosotros hacemos un corte histológico para ver cómo es la tiroides, perdón, la hipófisis, nos damos cuenta que son células con densidades que van desde acidófilas hasta basófilas, ¿no? Y eso es porque la función celular de la hipófisis es en general bastante amplia, ¿no? Miren, ustedes 30-40% pueden ser de somatotrópicas, ¿no? 5% son aproximadamente hormonas pendientes de control como la tiroides, ¿no? Y finalmente son ellas parte de las eh, hipófisis. Miren ustedes que el hipotálamo y la hipófisis están ampliamente unidas a través de todo un sistema de redes capilares que finalmente comunican una estructura con otra, ¿no? Y esa comunicación extrema de una estructura con otra es importante porque permite, dentro de muchas cosas, que las acciones generadas o las hormonas liberadas por, eh, por el hipotálamo puedan rápidamente estimular hormonas liberadas por la hipófisis, ¿no? Y esta red se llama el sistema porto hipotálamo hipofisiario, que es un sistema de capilares sinusoidales en el interior. Entonces, miren ustedes toda la cantidad de glándulas que puede la hipófisis estimular, las glándulas tiroides, estimula también a las mujeres sexuales, ¿no? Estimula también a las glándulas, estimula también a la glándula mamaria, ¿no? Son varias cantidades de glándulas. Este gráfico que está acá y es un gráfico interesante que trata de resumir algunas características con respecto a la población celular que en la hipófisis podemos encontrar. Miren ustedes, este gráfico es particularmente bonito porque lo que hace es dividir a las células de acuerdo también al tipo de, cuál es, acá están las células trópicas, somatotrópicas, gonadotrópicas y tirotrópicas, ¿no? Y lactotrópicas. Entonces, lo que sucede es que estas sustancias que están en la hipófisis requieren de un tipo de y esas básicamente las sustancias reguladoras, ¿no? Que son generadas por el hipotálamo y que viajan hasta la hipófisis para que, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, las cotropas y las lactotropas, mientras que las basófilas son los corticotrópicas, tirotrópicas y gonadotrópicas, ¿no?
Entonces ustedes tienen que, por ejemplo, las corticotrópicas son sintetizadas o son estimuladas por la hormona liberadora de anticorticotropina, conocida como CRH, que una vez que se llama, eh, como adrenalina corticotrópica como parte de las acciones de la hipófisis y luego plantea la comunicación con otro órgano más que genera una hormona. En este caso, las glándulas suprarrenales que emiten o permiten que éstas sinteticen a la hormona, una de las hormonas más importantes, que es el cortisol. El segundo grupo está dado por los biotrópicos. Espera un momento. Bien, como les son células en la hipófisis que se encargan de sintetizar una sustancia que se conoce como la hormona estimulante de la tiroides. Son producidas porque son estimuladas, las células tirotróficas, por una hormona que se conoce como la hormona liberadora. Y obviamente está sintetizada por el hipotálamo, ¿verdad? Bien, luego están que estas actúan sobre la tiroides y la tiroides es T3 y T4, conocida como tirotirolina y tetrayodotironina. Luego de eso están, por ejemplo, también las hormonas gonadotropas, que son las hormonas que sintetizan las hormonas dependientes. Estas hormonas gonadotropas lo que hacen es promover que la glándula hipófisis, ¿no?, genere o cree a las hormonas y la hormona folículo estimulante, ¿no? Esta folículo estimulante, estas gonadas generan sus hormonas, como son la progesterona, como son el estradiol. Luego están, por ejemplo, las hormonas somatotrópicas. Y aquí tenemos a estimulada, ¿no?, por un factor liberador de hormona de crecimiento como es la GHRH, más conocida como más conocida como la hormona liberadora de crecimiento, ¿no? Y el estimulador y la somatostatina, que es un péptido más bien inhibidor, ¿no?, que promueven que se cree la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento actúa sobre diferentes puntos, pero dentro de uno de ellos está, por ejemplo, el hígado. Y en el hígado promueve que se sintetice una sustancia conocida como el factor de crecimiento inhibidor, ¿no? Que cumple hormona de crecimiento. Además, las células lactotropas, que son células pequeñas, que habitualmente cuando producen lo que es la secreción de hormona, ¿no? A ver, ¿ahora me escuchan mejor? ¿Me Sí, escuchan acá lo bien? que pasa es que a veces Ahora sí, se doctor. escucha como muy lejos y después se Se acerca y después corta se y se va, se aleja. corta y se va. Ajá, algo así. Ah, ya. A ver, vamos a ver. Un ratito.
Bien, ahora sí me escuchan mejor. Ahora sí, doctor. Muy bien. Sí, doctor. Entonces, como les decía, otra de las hormonas importantes son las lactotropas, ¿no? Que son células que están en la adenohipófisis y que se encargan de la producción de prolactina, ¿no? Que actúa sobre sus receptores PRL y que busca lo que es en la ausencia de glándula endocrina. No hay glándula endocrina donde actúe la prolactina, pero sí actúa directamente sobre la glándula mamaria, ¿no? ¿Cuáles son los efectos estimulantes? No se sabe, pero sí se sabe por lo menos el efecto inhibidor, que es la dopamina, ¿no? Que es un inhibidor y que es un neurotransmisor parte del hipotálamo. Entonces, como ustedes pueden ver acá, las hormonas neurohipofisiales se sintetizan en cuerpos, los de la neurohipófisis se sintetizan en cuerpos macrocelulares, específicamente en el núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo, y luego allí las neuronas depositan esas hormonas sintetizadas en un almacenamiento conocido como la neurohipófisis, ¿no? ¿Y qué hormonas son las que sintetizan? La hormona antidiurética, más conocida como la vasopresina, y la hormona oxitocina, ¿no? Entonces hay que entender que, por lo tanto, la hormona, la neurohipófisis es un lugar de almacenamiento, ¿no? Y tiene prolongaciones y terminaciones axonales, ¿no? Que se denominan finalmente y que existen células de soporte conocidas como los piocitos, ¿no? Como ustedes pueden ver, la neurohipófisis, al igual que la adenohipófisis, también se encuentra muy bien vascularizada. Y las hormonas liberadoras o inhibidoras hipotalámicas son las que les he mencionado, ¿no? Miren ustedes, ahí tenemos a las hormonas tirotropina, a la hormona, la hormona liberadora de tirotropinas, la hormona liberadora de gonadotropinas, la hormona liberadora de corticotropina, la hormona liberadora de, o la hormona de crecimiento, ¿no? La hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, más conocido como la somatostatina, y la hormona inhibidora de prolactina, ¿no? Más conocida como la dopamina, ¿sí? Entonces, en casi todas las hormonas hipotalámicas se secretan en las terminaciones nerviosas en la eminencia media y después se transportan a la hipófisis anterior. Y la estimulación eléctrica de una región excita terminaciones nerviosas y por lo tanto induce a la liberación de casi todas las hormonas hipotalámicas, ¿no? Y este es el eje neuroendocrino, ¿no? Este es el eje o el esquema bajo el cual la mayoría de las hormonas, la mayoría, no todas, se funcionan, que son, miren ustedes, el hipotálamo secreta una sustancia liberadora, esa sustancia liberadora actúa sobre la hipófisis crea una hormona estimulante, la hormona estimulante estimula a la glándula endocrina y la glándula endocrina libera una hormona. La hormona, a su vez, miren ustedes, inhibe a la hipófisis y también inhibe al hipotálamo para, sobre todo, evitar, ¿no? El exceso de acción de la misma hormona. Otra hormona importantísima es, por ejemplo, la hormona de crecimiento, ¿no? Muy bien, esta hormona de crecimiento en realidad no actúa a través de una glándula efectora en específica, sino que también se denomina como hormona somatotropa o somatotropina. Es una molécula proteica pequeña de más o menos unos 191 aminoácidos, con un 50% de la forma en 21 kilodaltons en forma sérica y se liga habitualmente al receptor de hormona de crecimiento y se denomina transportadora de hormona de crecimiento, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Favorece el aumento del tamaño de las células, estimula la mitosis, da lugar a un número creciente de células y de la diferenciación de distintos tipos celulares y puede afectar el crecimiento general, ¿no? Como son, por ejemplo, eh, el aumento de la síntesis proteica en casi todas las células, ¿no? Favorecer, por ejemplo, la movilización de ácidos grasos del tejido adiposo,
¿no? Y de esa forma, pues prácticamente potencia el uso de los ácidos grasos, disminuye la cantidad de glucosa disponible. Y miren ustedes la gran cantidad de funciones que hay, ¿no? El tejido adiposo disminuye la captación de glucosa y aumenta la lipólisis, por lo tanto, disminuye la obesidad. En el hígado aumenta la síntesis de RNA, la síntesis de proteínas, la gluconeogénesis y el factor de crecimiento insulinoide, ¿no? En el músculo disminuye la captación de glucosa, aumenta la captación de aminoácidos, aumenta la síntesis de proteínas, ¿no? Y en el páncreas, riñón, etcétera, genera prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, la hormona de crecimiento es una hormona sintetizada por las células somatotropinas, ¿no? Que a su vez fue inhibida por la neurona la neurona directamente, por ejemplo, que inhibe, que es la hormona, o que estimula, que es la hormona lipotropina, y más bien a estimular a la hormona que inhibe la síntesis de hormona de GH, que es la hormona de las enredaderas, ¿no? Y ustedes pueden ver que aquí en general no hay cambio a pesar de haber entrado simplemente la otra. Ahora, este o esta, mejor dicho, hormona de crecimiento, tiene una síntesis que varía a lo largo del día, ¿no? Tiene un ritmo circadiano que habitualmente es menor durante el día y es mayor antes de acostar y durante acostarse. ¿Ustedes han escuchado alguna vez la frase de las mamás que decían, debes acostarte temprano y dormir para que puedas crecer más? Pues es gracias a esto, ¿no? ¿Por qué? Porque está demostrado que durante las etapas de sueño, ¿no? Se genera una mayor cantidad de hormona de crecimiento. Muy bien. Entonces, estas hormonas, como vamos a ver, se llaman las hormonas del estrés, ¿no? Porque aparte del crecimiento y de la formación, por ejemplo, de cartílago óseo, de proteínas, de aminoácidos en general, ¿no? También, muy bien, perdón, disculpen chicos. Entonces, miren ustedes, durante la noche normalmente y durante el ejercicio puede la hormona de crecimiento aumentar en su pico de síntesis, ¿no? Y esto aumenta inclusive más durante la etapa del sueño. Por eso es que dicen, ustedes habrán escuchado que dicen debe dormir bien. Muy bien. Eh, Miren ustedes, acá están los factores que estimulan y los factores que inhiben el crecimiento de la hormona de crecimiento, o mejor dicho, la síntesis de hormona de crecimiento. Y un dato particular es que, por ejemplo, nosotros más que nosotros, no, en general los endocrinos, por ejemplo, cuando quieren saber si hay un trastorno del crecimiento en un niño, por ejemplo, deberían de hacer, uno diría, el dosaje de la hormona de crecimiento, ¿no? Crecimiento es este que ustedes ven acá, o sea que varía mucho a lo largo del día. Entonces, eso significa que no es un buen marcador para determinar cuánto es más o menos la hormona normal que debe de tener en la sangre. Entonces, hemos sabido a través de la gráfica anterior de que la hormona de crecimiento genera que en el hepatocito se cree una hormona que se conoce como el factor de crecimiento insulinoide, ¿no? O tipo insulina, tipo 1, ¿no? Que tiene la característica de permanecer constante a lo largo del día y que refleja la cantidad de hormona estimulante del crecimiento que se ha sintetizado a lo largo del día de ayer o el primero, ¿no? Entonces, por eso es que es habitual que cuando uno, por ejemplo, quiere determinar los niveles normales de hormona de crecimiento, en realidad no pedimos el dosaje de hormona de crecimiento en sangre, sino pedimos el dosaje del factor de crecimiento insulinoide tipo 1, ¿no? La hormona de crecimiento a su vez se clasifica como una hormona de estrés y aumenta el estrés neurogénico y físico, aumenta la concentración sérica, por ejemplo, de algunos estimulantes, de algunos aminoácidos, de la glicemia y de los ácidos grasos, inhibiendo, ¿no? Otras hormonas, por ejemplo, implicadas en esta regulación son los estrógenos, los andrógenos, etc. Entonces, en cuanto a los tejidos, miren ustedes las intensas cantidad de acciones que puede hacer, que tienen que ver sobre todo, como por ejemplo, incrementa la traducción de RNA, siendo que los citoplanos sintetizan mayor cantidad de proteínas,
en periodos prolongados de hasta 48 horas puede estimular la transcripción de DNA, de proteínas, intensificando las síntesis de proteínas en el crecimiento, intensificar, ¿no? El transporte de aminoácidos a través de las membranas celulares y hacia el interior de la célula, ¿no? Y las fracciones como son la disminución de la degradación de proteínas tipo cannabis. Aparte de ello, se sabe que generar la hormona de crecimiento tiene su efecto básicamente durante la pubertad, ¿no? Pero luego de la pubertad no es que ya no funcione, porque en realidad la hormona de crecimiento está considerada como una hormona diabetógena, es decir, promovedora de la resistencia a la insulina. Y es que la hormona de crecimiento tiene efectos sobre los metabolismos de los hidratos de carbono mediante tres mecanismos. Uno, disminuye la captación de glucosa en los tejidos como son el músculo y el tejido adiposo. Aumenta la producción hepática de glucosa e incrementa la... Entonces, como ustedes pueden ver acá, ¿no? La mayor secreción de insulina que genera que se reduzca la insulina. Dos, hace que sobre las células que captan la glucosa, estas no puedan captarlo con buena, ¿no? Es decir, capten mucho menos de lo que habitualmente capturan solamente con, eh, sin el efecto de la hormona antidiurética. Muy bien. Entonces, ese incremento provoca un incremento compensador de la secreción de insulina y por eso se le conoce como diabetógeno. Sin embargo, también puede favorecer la utilización de las grasas, es decir, un lipolítico para activación de la lipasa sensible a hormonas, movilizando las grasas neutras del tejido, aumentando las concentraciones de ácidos grasos séricos y promueve finalmente el uso de grasas para producir energía, ¿no? Como aumenta la producción y la captación y oxidación de los ácidos grasos en el músculo esquelético y el hígado y aumenta la oxidación de ácidos grasos. Entonces, la hormona de crecimiento, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Estimula el crecimiento del cartílago y el hueso, ¿no? Y estimula el depósito de proteínas y crecimiento casi de todos los tejidos del organismo. Su efecto prácticamente más evidente consiste en el aumento del crecimiento del esqueleto, aumento de depósito de proteínas por acción de células condrocíticas y osteogénicas inductoras, la mayor velocidad de producción, de reproducción de las células y la conversión de condrocitos de las células osteogénicas. Miren ustedes que la curva de la hormona de crecimiento generalmente se alcanza en su mayor pico o mes, sobre todo a nivel de la pubertad, para luego durante la etapa adulta y la adolescencia prácticamente de casi estar muy por debajo del nivel que habitualmente estaba, ¿no? Por eso es que durante la etapa del desarrollo, es en la etapa de la pubertad que se ve el llamado estirón tanto del hombre como de la mujer. Ciertamente antes. Entonces, miren ustedes, la hormona de crecimiento actúa sobre el hígado para formar pequeñas proteínas conocidas como la somatomedina, que es un potente estimulador de todos los aspectos de crecimiento óseo, ¿no? Reciben también el nombre de factor de crecimiento pseudoinsulínicos o insulinoide, que es el IGF-1, y que regulan la proliferación y diferenciación de células de diferentes metabolismos celulares. Este factor de crecimiento insulinoide, más conocido como somatomedina, ¿no? Básicamente se transporta en el suero unido a proteínas que se llaman las proteínas transportadores de factores de crecimiento parecido a insulina y también la subunidad lábil de masa. ¿Qué hacen ellos? Estimulan la producción hepática de ellos mismos y por lo tanto es esa forma mediante la cual se realizan las acciones. La prolactina, que finalmente es una hormona importante para la mujer y para el desarrollo de la glándula mamaria y para la producción de la leche materna, ¿no? Sobre todo importante durante el embarazo y la lactancia, actúa directamente sobre las células y no sobre una célula endocrina. Eso quiere decir que habitualmente hemos hablado, vamos a hablar más adelante en los capítulos, que las hormonas liberadoras del hipotálamo generalmente producen una acción directa sobre una glándula endocrina y la glándula endocrina secreta finalmente una hormona. Y esa hormona es la que hace el efecto.
En el caso de la prolactina no actúa sobre otra glándula endocrina, sino que actúa directamente sobre la glándula, en este caso la glándula mamaria, ¿no? Aquí encontramos que se encuentran sometidos principalmente a un control inhibidor, que es la dopamina, sintetizada por el mismo hipotálamo, ¿no? Y la interrupción del tallo hipofisiario de los vasos porta hipotálamo hipofisiarios condiciona, por ejemplo, un aumento de concentraciones de prolactina, pero una reducción de las otras hormonas, ¿no? ¿Por qué? Porque es el hipotálamo unido a las células lactotropas las que inhiben a la dopamina hasta que ésta sea necesaria, ¿no? Son básicamente las épocas de la lactancia y del embarazo. Entonces, la prolactina es una de las múltiples hormonas liberadas ante el estrés y el sueño es una de las cosas que incrementa la prolactina, ¿no? Muy bien. No sé si tienen alguna duda, chicos, algo que no les ha quedado claro.